Vamos ahora a estudiar cómo actúa la superficie del océano. Y de hecho vamos a comenzar por un tema muy relevante, muy importante, que es cómo se está moviendo el carbono, el dióxido de carbono, en la superficie. Porque los mares son los principales absorbedores del CO2 que en este minuto el ser humano está produciendo. O sea, si hablamos en este momento de calentamiento global, del problema que estamos expulsando sumamente harto CO2 a la atmósfera, y que la atmósfera está concentrando mucho CO2, que es un gas invernadero, y que la temperatura está subiendo, y estamos quejándonos de eso. Lo que no estamos diciendo, que es muy importante, es que la mitad de la cantidad de CO2 que nosotros estamos expulsando no llega a la atmósfera, sino va a dar a los mares. Y al final eso lleva a la acidificación, de que se vuelve más ácido el mar, se vuelve a destruir una montonera por ejemplo, los corales, etcétera. En consecuencia, es un tema muy relevante entender cómo está ocurriendo la absorción de CO2 en el mar. Además, hay un miedo que, bueno, en este minuto no hay ninguna seña que vaya a ocurrir luego, pero hoy día sabemos que el mar en algún minuto podría estar saturado. Y en el minuto que esté saturado, el mar no va a poder aceptar más CO2 y ese CO2 va a ir a dar, en ese caso, a la atmósfera, con lo cual se duplicaría la cantidad de CO2 que estamos expeliendo a la atmósfera. En este minuto no se entiende bien la situación que existe, no se sabe en qué minuto va a ocurrir o podría ocurrir. Se supone que tiene que tener un límite de saturación el mar y ese es justamente el que se está estudiando para poder anticiparse y saber cuándo el tema no solamente es el daño al mar, al océano, sino también cuando en algún minuto el océano no va a poder amortiguar parte de lo que estamos en este minuto produciendo. El movimiento del CO2 lo está resumido en esta gráfica acá. No es tan trivial como solamente absorber, que serían estas tres flechas que tenemos acá, sino nosotros generamos por mecanismos naturales más lo que hay como surgencia. O sea, existen formas en que el océano entrega CO2 a la atmósfera. O sea, nosotros estamos agregando adicionalmente y el océano también entrega CO2 a la atmósfera, pero lo reabsorbe. ¿Okay? Aquí están los distintos mecanismos, son estos anorgánica, el método anorgánico, la disolución, la orgánica, o sea, forma orgánica, o sea, esas son partículas que van después directamente a sedimentación. Después hay otros acá que al final voy a generar un flujo hacia la atmósfera, pero que tiene, bueno, este es el que entra y el otro que tiene que ver con las partículas. Esto tiene que ver con los procesos directamente biológicos también que hacen que al final estoy absorbiendo, pero básicamente hay una difusión directa que está ocurriendo que tengo que analizar. Entonces acá está además la circulación de agua profunda que hace que algunos de estos que están en el mar ya como una parte fija, como carbonato, se pueden nuevamente disolver y pueden volver a la superficie. Esta es la circulación básica del CO2 en el mar. Después hay uno que es obviamente la atmósfera, que no vamos a mirar en este detalle. Uno puede modelar esto de una forma muy simple. Lo que importa es la diferencia de concentraciones. La concentración que hay, por ejemplo, en el aire, menos la concentración que está en el mar, con esta constante K, que es la constante propia de cuando me estoy desplazando del aire al mar, me va a llevar a calcular el flujo que yo estoy teniendo. Existe una constante tanto para lo que es ir del mar al aire como del aire al mar. Hay dos constantes. La constante que tiene abajo la letra W, referente a water, agua, es para la transmisión del océano al aire. Y la que tiene la U, no sé por qué la letra U existe en la literatura, es para la difusión que es desde el aire al océano. Ahora uno puede modelarlo a través de la diferencia de concentraciones. En el caso del CO2 también existen las versiones que directamente miran la presión que yo tengo del CO2 en el aire y en el agua y con eso calcula y tienen en consecuencia otro factor aquí de proporcionalidad que no vamos a mirar más en detalle, pero es para mostrar que no es solamente con concentración, uno puede directamente trabajar con diferencias de presiones. Ahora, el factor que tenemos aquí K tiene unidades de metro partido por segundo. Es la velocidad con que está viajando el carbono. El carbono del agua al aire depende básicamente de dos cosas, o sea, de tres cosas. Uno es esta constante difusión, que es cómo yo paso a través de la interfase a través de difusión. O sea que es el proceso clásico de difusión de partículas, pero entre dos sistemas.
Vimos antes la constante difusión para la sal, por ejemplo, dentro del mismo océano, moviéndose dentro del océano. Acá lo que nosotros tenemos es la constante difusión para mover partículas, nuevamente muy similar a la que teníamos antes, pero para mover partículas al aire, que es un poco distinto en ese sentido. No tenemos aquí los iones que están repeliendo, siendo repelidos por la polaridad de las moléculas del agua, tenemos directamente una difusión al aire. Esta es esta constante D. Y el H es la constante que me modela el grosor de la capa de la superficie. A ver, ¿por qué razón? Cuando yo en este minuto tengo la superficie del océano, y pongamos por un minuto la idea de que no tengo nada de CO2 ni en el océano ni afuera, y agrego 3 moléculas locas que están dando vueltas sobre el océano. Algunas de esas moléculas van a entrar en contacto con el océano y van a ser absorbidas. E inicialmente están en la superficie. Y al estar en la superficie van a generar una alta concentración de carbono o sea, de CO2, perdón, en la superficie. Eso significa que como yo tengo ya una cantidad de CO2 absorbida, eso genera un tipo de barrera a los nuevos CO2 que vienen y que quieren entrar dentro del océano. Ahora, por difusión, ese CO2 se me va a ir hacia adentro del océano, con lo cual voy a despoblar esta superficie y con lo cual voy a tener la posibilidad que nuevos CO2 lleguen. El ancho de esa superficie, ese es este H de acá. ¿Okay? Y por otro lado tengo la tensión superficial, que es este tau, que me muestra cómo las moléculas en la superficie están enganchadas y qué membrana, qué tan poco permeable, tan porosa me están generando las moléculas de agua. Por eso que también figura. Es una ecuación netamente empírica. No hay una gran teoría detrás, sencillamente hay mediciones que muestran que justamente así se puede modelar la constante de la transmisión de las moléculas desde el agua a la superficie. Estamos teniendo acá que la tensión superficial evita que las moléculas lleguen a la superficie. Esta constante difusión me dice cómo viajan a través de la capa de altura H. Si la capa de altura H es muy grande, me va a afectar inversamente, porque aquí como está 1 sobre el K, me va a achicar el K, me va a hacer más difícil que salga. ¿Por qué? Porque tiene que superar toda esta capa grande, porque el H creció. Y si la constante difusión es chica, voy a tener una situación muy distinta que si es grande, porque me va a justamente afectar en que cómo logro pasar a través de la capa directamente. O sea, este es el modelo directamente para el paso del agua a el aire. Después existe la otra componente, que es la que va desde el aire al agua. Esa tiene una forma totalmente distinta. Aquí veamos, tiene la velocidad del viento. El viento, si existe viento, voy a favorecer el paso de CO2 dentro del agua. ¿Por qué razón? Eso uno lo puede entender el mecanismo. Si yo no tengo viento, es cero, no tengo ningún paso. ¿Por qué? Porque resulta que yo logro pasar un poquitito y yo tengo que la capa por encima del mar está saturadita, está ahí completa, yo no puedo generar nuevas oportunidades. En cambio, si el viento viene, empieza a mover el agua genera los torbellinos que van a reemplazar, ahora van a hacer circular el agua, se llevan el carbono para abajo, generan una capa nueva de agua que está prístina para poder absorber nuevas moléculas. Por eso es que la velocidad del viento favorece en que yo voy a poder absorber, porque estoy retirando las moléculas que están en la superficie y generando una nueva superficie que está propicia a poder absorber nuevas CO2. Después tengo el número de Schmidt elevado a una cierta constante n, que es un número no entero, es un número fraccional, que eso tiene que ver con una serie de procesos que vamos a mirar ahora. Vamos a mirar los números Schmidt para poder entender cuál es su rol. Uno lo puede calcular, voy a ver al tiro la ecuación con que uno calcula el número Schmidt. Y esto es una constante sencillamente que modela todo el tema. Ahora, el número Schmidt, que es el que todavía no entendemos bien cómo funciona, depende de lo siguiente, y ahí se va a entender el mecanismo del número Schmidt. Tiene aquí la viscosidad y acá abajo tiene la densidad. Y aquí tengo la constante de difusión, ¿okay? En el agua, en la capa difusa, acuosa que tengo en la superficie. ¿Qué es lo que es viscosidad partido por densidad? Si piensan, cuando vimos la parte de difusión, viscosidad partido por densidad, esa es la constante de difusión del momento. O sea que el número de Schmidt me compara la capacidad de difundir velocidad con la capacidad de difundir partículas. Esa es la proporción que me está generando. Si el número de Schmidt es grande, yo tengo mucha capacidad de traspasar velocidad, pero menos partículas. Y si el número de Schmidt es chico, yo tengo más capacidad de traspasar
partículas a lo que es traspasar velocidad. Ahora miremos los números Schmidt en particular y tratemos de entender cómo nos afecta eso. Aquí tenemos, perdón, aquí vamos a irnos al número Schmidt primero, después volvemos a esa otra lámina. Acá tenemos el número Schmidt en escala logarítmica y acá tenemos el K. El K en este caso sería el KU. Y acá vemos que a medida que va creciendo el número de Schmidt, este número está decreciendo. Esto, cuidado, es una escala logarítmica. Aquí tenemos 0,001 del K y acá tenemos prácticamente 1. En consecuencia, a medida que está dominando la difusión de partículas sobre la difusión de velocidades, o sea que el número de Schmidt se está transformando en chico, partículas grandes, velocidades chicas, me voy acá. Aquí el dominio es el de la difusión de las partículas, es el que está favoreciendo justamente el K. O sea, si yo logro tener una buena difusión, yo voy a tener un número Schmidt grande, voy a tener un K grande. Si yo en este minuto tengo un número Schmidt grande, eso significa que está dominando la velocidad, no está dominando la difusión de partículas. En consecuencia, la velocidad está evitando, porque las moléculas se están moviendo, evitan el que los CO2 se vayan desplazando. Así que el número Schmidt, y esto cuidado, es una escala logarítmica, así que hay un exponente acá, menos 0,05 es el exponente, sea la pendiente que tengo acá. Eso significa que el número Schmidt, en este caso el n, sería menos 0,5, el que estamos teniendo en este minuto acá arriba. Perdón, acá arriba. Este sería el n, es el número que está en la gráfica aquí. ¿Okay? De esa forma ahora podemos entender lo que es el número Schmidt. Tiene que ver con la difusión, partícula, velocidad. Cuando gana partícula, entonces el número Schmidt es chico y gana el K. Y ahora me queda la otra parte, que es esta curva de acá. Esta curva es la misma K que teníamos antes, pero en función de la velocidad del viento. Y aquí yo veo que va a crecer linealmente, por eso que justamente la relación que yo tenía acá es proporcional a la velocidad. Esa curva va con la velocidad acá, proporcional, porque está creciendo justamente de esta forma lineal. Ahora hay que tener cuidado que hay mediciones que dicen que para mayor velocidad de repente se está acelerando un poco, ok, uno tiene que mirar los distintos modelos y capaz que en ciertas circunstancias va a haber que algún día mejorar eso. Ok, eso está permitiéndonos entender ahora básicamente, y aquí todavía tenemos un tema adicional que tiene que ver con la salinidad y el número Schmidt. Acá tenemos el número Schmidt, recordemos, número Schmidt bajo, alta cantidad de CO2 que yo estoy moviendo. Y acá aparece la solubilidad justamente de la sal, en consecuencia. Aquí yo tengo una superficie suave y una superficie rugosa que también afectan. El número Schmidt, en consecuencia, va a crecer más si la superficie es suave, o sea, permite, en consecuencia, otra situación, porque cuando es rugosa, a ver, hagámoslo lento. Acá, en esta parte acá, yo tengo una mejor cantidad de absorción. Y eso va a la par con el número de Schmidt, porque aquí lo tenemos, cuidado, aquí es esta la curva que yo estoy tomando según la solubilidad que yo estoy teniendo de la sal. Entonces yo en este minuto tengo que, cuando la tengo una solubilidad baja, tengo un número Schmidt bajo, y en particular hay una pequeña variación con lo que es la rugosidad de la superficie, que es como las olas al final en la superficie me están generando más superficie para poder intercambiar mejor. Así que si la solubilidad crece, yo el problema que voy a tener es que el número Schmidt entonces va a subir y con eso el K me va a bajar. O sea que aquí hay una directa interrelación directo con ese tema. Por último, queremos ver cuánto es la energía que se transmite, la energía que al final va a pasar, porque estoy trabajando con moléculas que estoy pasando con cierta energía asociada. Tiene que ver con el grosor de las capas, porque vamos a ver que hay una capa dentro del agua y una capa fuera del agua, que tiene que ver con la cantidad que yo tengo de CO2 en esa parte. Una parte que ha bajado en el aire la concentración y una parte que ha subido en el aire la concentración, y todo eso está ligado justamente a el grosor de la capa en el aire y el grosor en la capa en el agua. Y entre medio está el mismo factor de la constante del número Schmidt que me escala los dos. Esto es importante porque con ello puedo estimar lo que es la energía que estoy traspasando, porque aquí abajo tengo el grosor de la capa viscosa, es donde está ocurriendo esta mezcla, y ahí si no tengo la viscosidad y la densidad. Estas son ecuaciones empíricas que me permiten calcular la densidad de energía en esa capa en función del grosor, que a su vez es una función del número Schmidt, que a su vez es una función que está asociada justamente al CO2 que está pasando a través del sistema.
Eso es un modelo que considera el viento, pero considera el sistema como un solo sistema. Solamente aquí empezamos a ver que hay una situación de capas que hay que estudiar. Vamos a ver ahora un segundo modelo, que es un modelo que considera justamente las capas y que calcula distinto el K y te introduce el concepto de resistencia al traslado del CO2.